muy buenos días, muy buenas tardes o muy buenas noches, dependiendo en donde nos escuches y el día y la hora a la que nos escuches. Yo soy Rina Rajlewski, bienvenida a Vinculario. Y pues estamos listos para empezar un episodio más. Y antes de empezar y darle la palabra a Luis, que me acompaña aquí a mi lado derecho, para presentar a nuestra invitada, que me acompaña a mi lado izquierdo, daré los teléfonos en cabina. Recuerda que Vinculario es un diálogo continuo y aquí pues este espacio es co-construido entre tú que nos escuchas y nosotros que estamos de este lado, así que nos va a encantar escuchar tus comentarios, tus preguntas, tus reflexiones, tus quejas, sugerencias, agradecimientos y felicitaciones también. El teléfono en cabina es 55 52 62 1300, 55 52 62 1300, extensión 1414. Extensión 1414. Pero si nos quieres escribir por WhatsApp, también es una posibilidad, así que nos puedes escribir al 5561 007454. 5561007454. Así que ya sabes, escríbenos por WhatsApp o márcanos aquí a la cabina y nuestro equipo de producción, que está muy atento y siempre desde su generosidad nos darán tus comentarios y preguntas y estamos ávidos de escucharte. Así que muchas gracias y bienvenidas. Luis, buenos días. Buenos días, Rina, qué bonita presentación, muchas gracias. Yo la verdad estoy bien emocionado por el tema, así que pues creo que me voy a ir directo y sin tanta alegoría. Hoy vamos a hablar de cómo me vinculo con el fracaso, que creo que es un tema que había que hablar justo después del episodio pasado, y para ti que tal vez no escuchaste el pasado, es un buen momento también para agregar a tu lista de contenidos por consumir próximamente, cómo me vinculo con el éxito, en el que estuvo Michelle Rodríguez la semana pasada. Pero creo que en esta realidad en la que está no solo tan estereotipado y tan determinado lo que es el éxito, pero tan castigado lo que se considera fracaso, puesto desde un discurso como que un grupo ha determinado, pues hay que hablarlo y hay que nombrarlo porque lo vivimos, porque lo experimentamos y lo sentimos, creo. Y entonces, pensando en ese tema, de inmediato, y Rina no me va a dejar mentir, de inmediato se me ocurrió invitar a nuestra invitada de hoy, que creo que habla desde una perspectiva increíble en torno a este tema. Ella es psicóloga, maestra en terapia familiar sistémica, terapeuta narrativa, tiene más de 20 años de experiencia. Le apasiona acompañar a las personas en sus aprendizajes, tanto al dar terapia como al escribir, enseñar y supervisar. Le entusiasma sobre todo por lo que ella misma aprende en el proceso. Busca vivir y ejercer desde una postura feminista, antirracista y de justicia social. Ella es Leti Uribe. Bienvenida, Leti, ¿cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buenos días. Bienvenida, Leti. Muchas gracias por estar acá. Gracias por decir que sí a la primera en Vinculario. Somos súper pues admiradoras de tu trabajo, y además estamos súper felices de que estés aquí hoy. Y pues quiero empezar con una tradición que Rina creó, y es crear un lenguaje común en esta mesa. Ajá. Y es entender un poco desde dónde vamos a hablar del fracaso y cuál es la definición, cuál es el concepto de fracaso desde el que vamos a partir, como para asegurarnos de que estamos hablando de lo mismo, porque como Rina muy bien dice, a veces pensamos que lo estamos haciendo y no realmente. Exacto, yo justo había pensado que era importante empezar desde ahí. Para mí, bueno, como lo entiendo en esta perspectiva y se entiende en esta perspectiva, podríamos dividir o entender que el fracaso se refiere, la palabra, a dos áreas particularmente, ¿no? Tenemos, cuando hablamos de fracasos, en esas habilidades, circunstancias muy específicas, incluso responsabilidades que por alguna razón fallamos en llevar a término o llevar exitosamente, ¿no? Podríamos pensar el fracaso en, a lo mejor, hacer un pastel y se me quema, fracasé en hacer ese pastel, ¿no? Ese fracaso de una circunstancia, o incluso el fracaso en una responsabilidad. Ahorita que está Letano a ley de los padres deudores, ¿no? Fracasan como padres en el sentido de que fracasan en su labor de ejercer esa paternidad como uno esperaría, ¿no? El fracaso en, a lo mejor me meto a una carrera de 100 metros y pierdo la carrera, fracasé en esa carrera, ¿no? La palabra se puede usar como fracasar en una habilidad o en una circunstancia muy específica que puede o no dejarme huella, ¿no?
El término de fracaso personal en el que yo abordo no se refiere tanto a esto, aunque pudiera llegar a tener algo que ver, pero no se refiere a esto. Esta otra área en la que hoy me gustaría conversar con ustedes es una que tiene que ver con el fracaso personal, es decir, esta sensación que solemos tener en esta sociedad, nos pasa muy seguido. Muchas veces el motivo para venir a terapia es no doy el ancho, no siento que embono en ningún lado. No soy buena para lo que se supone que tengo que ser buena, ¿no? No sé cómo ser una buena mamá, no sé cómo ser un buen hijo, no sé cómo... incluso toca por ahí esto que a veces se nombra como el síndrome del impostor. Para mí igual no es lo mismo, pero es una de las cosas que toca por ahí, ¿no? Es que todo el mundo cree que yo debería, pero no siento que logro como debería lograr, no llego como debería llegar. Algo en mí está mal que no logro, no llego, no soy, ¿no? Este es el fracaso personal que para mí es importante abordar, que como ven puede tener que ver con el otro, porque si yo no logro hacer un pastel y soy pastelera y me salen, no, a lo mejor ya me lleva una sensación de no voy a dar el ancho, pero no es lo mismo. Esos fracasos de habilidades o de circunstancias pequeñas, pues a lo mejor digo, bueno, no importa, lo vuelvo a intentar y no merma en mi sensación de mí misma, ¿no? Lo que sí trabajamos en terapia, o lo que sí llega mucho a terapia, es esta sensación de mí misma, de decir, no sé qué me pasa, que no la hago, ¿no? Claro, y pienso en que en estos dos tipos, por llamarlos de alguna manera, o categorías de cómo se vive el fracaso, se relacionan en muchos eventos, en muchos momentos, como dices, incluso cuando el fracaso, o estos fracasos circunstanciales, por llamarlos de alguna manera, son parte de un todo que no estamos aparentemente dando o llegando a, que el hecho de no estar llegando a ese estándar es lo que alimenta este fracaso personal. Es decir, me llevas a pensar en una escena de una película, Minari, que cuando la vi me acuerdo que me pareció muy importante y muy fuerte esta escena, y se parece mucho a lo del pastel que cuentas, en el que hay una familia inmigrante en Estados Unidos. Y entonces hay un niño que me parece que tenía algunos 5 años, probablemente, no tengo el dato exactamente, pero en algún momento le dice a su abuela que ella no es una abuela y no parece una abuela, y que las abuelas usan una ropa distinta, no traen esos shorts grandes como de papá, y hornean galletas y hacen otras cosas, porque es lo que él veía en su contexto en Estados Unidos, y su abuela no estaba siendo una abuela, y para él era un tema que generaba conflicto, ¿no? Y pienso en cómo estos fracasos circunstanciales pues tocan hasta la identidad de las personas. No, perdón, ¿no? Y yo complementando lo que pienso mientras te escucho, Leti, es por un lado cuando esta cosa de no hice bien esto, o no hice bien en relación a qué o quién, ¿no? Eso es como algo que habría que poner en la mesa. Y la otra que me imaginaba esta persona que está haciendo sus pasteles y uno se le quemó, y como que la pregunta inmediata que me vendría a la mente es, ¿y qué aprendiste de eso? ¿No? Y entonces, quizá, si nos estás escuchando, pues a lo mejor es momento de detenerte un segundito y preguntar cuál es tu relación con el concepto de fracaso, es decir, cuál es tu propio concepto con el que has crecido y relacionas el fracaso. Claro, y aunque yo puedo decir que fracasé haciendo un pastel, si para mí hacer pasteles es algo que decidí hoy porque se me antojó o alguien me lo pidió, pero no me genera algo en mi identidad, como decía Luis, pues, olvídalo, no vas a pedir un pastel y bye. O digo, bueno, esta vez no me salió, pero igual y otro día lo intento y voy a aprender de lo que me salió mal. Y ya. Yo hablaría más que 2 categorías de fracaso, son 2 circunstancias en las que la palabra fracaso se utiliza. Y no es lo mismo decir fracasé en esto, que yo soy una fracasada, que yo fracaso como persona. Que además en español no necesariamente usamos esa palabra tal cual, aunque la podemos tener rondando alrededor, ¿no? A lo mejor dices, no la hago, no me siento capaz, no soy buena mamá, no soy buena esto, no soy suficientemente, o no soy suficiente. Incluso el loser, ¿no? El ser la loser, o el loser, ¿no? A diferencia del winner, Claro, claro. Esa L tan importada de Estados Unidos y de donde quieras, pero que sí identifica esa sensación de no quepo en ningún lado, ¿no?
¿Y en tu experiencia qué efectos tiene en una persona el experimentar esta sensación de fracaso personal? Pues es sentirse fuera de todo. Yo creo que no conozco a nadie que no haya tenido esa sensación en algún momento. O el riesgo de vivirse ahí, ¿no? O sea, a lo mejor no te sientes ahí como definitivamente, pero el riesgo es constante. Y tiene que ver con la cultura. Tiene que ver, y Michael White lo retoma esta idea de fracaso personal y cómo trabajar con ella en terapia, por ejemplo, desde las ideas de Michel Foucault. Él lo ubica en esta idea que Michel Foucault describe de la norma, como la idea de norma a nivel social y cultural ha venido a intentar hacer justo una cosa pareja en la humanidad, ¿no? De lo que sí está bien y lo que no está bien para ser persona, lo cual es rudísimo, ¿no? Claro. Entonces esa es lo que dice, la norma, la palabra norma se usaba para una regla que usaban los carpinteros hace 2-3 siglos. Y esa se aplicó a, ok, vamos a hacer una norma de lo que es el ser humano ideal o deseable. A partir de esa idea de buscar un ser humano o una persona deseable, normal, ponle el título que quieras, pero una que sea como hegemónica, se empieza a generar una sensación de pues unos entran y otros no. O cabes o no cabes en la norma. Pero no hay ninguna, vamos, todavía la regla del arquitecto tenía cierta medida, pero ahora volteas a ver y dices, ¿dónde está la regla? Pero déjenme, me mido a ver si sí, para dejar de sentir que no. Claro. Pero no existe, más que en la comparación constante. Y ahí, como recapitulando, creo que es esto, ¿no? Como el primer paso es cuestionarme cuál es mi concepto de fracaso con el que crecí o el que creo que creo. Y de ahí decir, quizá puedo cuestionarlo, ¿no? Y puedo decir, a lo mejor existe, es decir, como existe el concepto de fracaso. Y de ahí retomo, o sea, me gustaría como puntualizar esto que dices, Leti, que me encanta de decir, y si algo no sale como yo esperaba, no me va a definir como una persona fracasada, ¿no? Sino pues esa cosa que esperaba o esa acción o eso que decidí hacer, no salió como esperaba. Y volvemos al tema de en relación a qué o quién y cómo lo relaciono conmigo y cómo lo relaciono con el entorno. Y la pregunta es, ¿qué pasa cuando le doy demasiada voz justo, ¿no? En esta cosa de las reglas y las normas y la voz que le doy a ese entorno, porque además el entorno consume un poco, o sea, el entorno no da mucha cabida a cuestionar y a no sacar la regla. Y es que eso iba a decir justamente, a veces sentimos que somos nosotros los que le damos demasiado peso a algo. También esta cultura que vivimos nos lleva a ser estas personas que nos autoconstruimos, estos arquitectos de nuestro propio destino, que nos hace siempre pensar que si algo estoy sintiendo que no va bien es porque yo estoy haciendo algo mal. Y lo que yo he visto, lo que se ha visto en este tema del fracaso y de la norma y demás, es que no tiene que ver necesariamente solo conmigo. Tiene que ver con que hay una mirada externa constante, vigilando, y de la cual yo también me autovigilo, para conformarme a algo que supuestamente es bueno, comparado con quién sabe qué otra cosa que no es buena, ¿no? Entonces, es importante, creo que el primer paso es reconocer que cuando tengo esta sensación de fracaso, no soy yo siendo poco valorable de mí misma, soy yo conformándome a una idea que me viene por todos lados y que implica un acto de resistencia. Es una norma sometedora, es una idea sometedora de nuestra cultura, de conformarnos a lo que dice la revista, lo que dice la moda, lo que dice todas esas voces socioculturales que dicen los cuerpos hegemónicos, ¿no? O sea, ahora hay que estar delgada, la que no está delgada está mal, incluso está no sana. Se ha convertido en todo, permea la ciencia, la medicina, todo. Entonces, lo primero que para mí es importante es reconocer que cuando tenemos esa sensación, no somos nosotros equivocándonos, una vez más, porque además es esta serpiente que se come la cola, ¿no? Yo fracaso porque me siento fracasada, entonces estoy fracasando más, estoy siendo peor, y no es así, es como, ¿cómo salimos del ciclo, no? Y buscar esos actos de resistencia, que decirlo así suena como que vamos a hacer una revolución aquí, ¿no? Pero todas y todos tenemos ciertas acciones, como una vocecita interna yo le llamo, que sabemos que nosotros nos miramos distintas,
cada quien se mira, o sea, como esa sensación de, pues, es que todas en la escuela ahora compraron la marca tal y todas llevan el short tal o el tenis tal y yo no, porque no puedo, porque no lo encuentro, porque no me queda, porque o me lo pongo y no me queda igual de bonito, ¿no? Y entonces yo fracaso. ¿Y de dónde viene esa sensación? De que hay una idea de que yo tendría que embonar en algo en lo que yo no embono. Y me suena, pues no, yo no embono en eso, pero híjole, si no lo hago todo el mundo me ve feo. Me hacen a un lado, me bulean, ¿no? Entonces, ¿qué hago? Entonces, creo que lo primero es esa vocecita que podemos llegar a tener que dice, es que a mí no me va. Que solemos decir, bueno, pues sí, pero cállate y te aguantas. Esa vocecita es importante. Y esa es la que hay que recuperar. Y qué importante reconocer, algo de lo que rescato de todo lo que estás diciendo, es reconocer que esa vocecita no la implanté yo, porque entonces parece que yo decido ser alguien, que además nuevamente tiene un estereotipo de, porque eso estaría mal, pero yo decido ser alguien que le importa lo que digan las demás personas, por ejemplo. Pero si hay un castigo, y si me buleaban, y si me excluían, y si me dejaban de invitar, y si una y otra vez la sociedad, la comunidad, la familia, el entorno me hacía saber que había algo que estaba mal y tenía un castigo desde esa mirada, pues quizá la voz no la puse yo ahí. Puedo yo estar midiéndome desde ese estándar, puedo yo estar replicándolo, claro, y encontrar una manera, o puedo encontrar caminos desde mi resistencia, que me encanta cómo lo pones, Leti, para relacionarme con ello, pero también creo que baja la tensión de los hombros un poco el entender que yo no decidí empezarme a medir así, no desperté un día y dije voy a tener una mirada gordofóbica del mundo y con esa mirada me voy a medir todos los días. Pues no, esa mirada violenta y discriminatoria, alguien más también formó parte de que llegara a mí. Yo lo que pienso me viene como un ejemplo un poco burdo, pero que es como si me dieran un zapato 3 tallas más chico y me dijeran, y lo tienes que usar. Y entonces, y yo dijera, como que mi pie esté todo apachurrado y me duela todo el día y que le salga así como un callo donde no debe de haber un callo. Donde pues, aparentemente ¿no? a nadie más le pasa eso. Sí, claro, todo el mundo le queda perfecto el zapato 3 tallas más chica. Sí, claro. Y no hay ningún acto de resistencia, es decir, solo lo agarro, me lo pongo y obedezco, ¿no? Y cuando llegas con el pie así al doctor, ¿pero por qué hiciste eso? ¿Cómo se te ocurrió ponerte ese zapato, no? ¿No? Claro, entonces, ese acto de resistencia, ese acto que no necesariamente todavía es un acto, es una sensación de, ¿no? A lo mejor te quitas el zapato a escondidas todo el tiempo y haces así, no sé, ¿no? Por usar esa metáfora. Pero pasa con las dietas, ¿no? Ese es como el fracaso no más, pero uno de los más fuertes que hay en este momento de nuestra vida. Todas las personas gordas o no están o pretenden o se les dice que hay que estar a dieta. Y todo el mundo fracasa en la dieta porque además se ha visto que las dietas no funcionan. ¿No? Bueno, y lo mismo en la escuela, pensaba mientras te escuchaba, ¿cuántas niñas y niños y niñas no hay en la escuela que no encuentran como su camino porque ese sistema educativo no es para ellos, ¿no? Y cuánto como las personas que crían a esas pequeñas personas dicen, pues es que no estudias suficiente, es que no le echas ganas, ¿no? Y ahí es en donde nos tenemos que detener a decir, a lo mejor no, justo por eso puse el ejemplo del zapato, porque la verdad es que la frase que me viene a la mente es, porque no todos cabemos en la misma horma. Exacto. Claro, y porque no todos nos dan el mismo zapato. Pienso hace poco vi un video de... me parece que era un podcast, pero estaba en una compilación, un abstracto, y en otras palabras había una mujer que decía, digo, de manera irónica, pero decía algo que me parece muy importante escuchar, y estaba hablándole como a otras mujeres, y a mujeres que son mamás, y decía, si estás siendo la peor mamá del mundo, o si te estás sintiendo la peor mamá, no te preocupes, conviértete en el mejor papá, está bien fácil. Ir todos los días a la escuela por tus hijos es un trabajo monumental. Ve un día y cómprale un helado. Y con eso vas a ser el mejor papá. O sea, haz lo que hace el mejor papá, ¿no? Como no te levantes todos los días y el uniforme y el desayuno y luego ir a la escuela y que las calificaciones y tal. Ve una sola vez y le cargas la mochila y le llevas al parque y que te vean un grupo de personas alrededor y con eso vas a parecer como un gran papá. Y ya si quieres así como volártela,
grábate un video haciéndole una trenza a tu hija y ya nunca nadie más va a cuestionar tu paternidad. Y un poco lo que evidenciaba es que este zapato pues se le da muy distinto, ¿no?, a la paternidad y a la maternidad. Y qué doloroso pensar la sensación de fracaso personal, que además de vivir todos los efectos de esa sensación de fracaso, de esa desigualdad, además tienes que funcionar. Y además tienes que estar resolviendo y tienes que estar cumpliendo la expectativa todos los días. Y entonces, tomando esto que dices, la pregunta que te hago, Leti, es ¿cómo podrían verse esos pequeños actos de resistencia? Porque suena como así de, como dices, ¿y qué tengo que hacer? ¿Y a dónde salgo? ¿No? Si me convierto en el papá, ¿quién cuida a mi hija? Claro, sí. Exacto. Porque el papá no. Exacto, el problema es que Probablemente. esta ley apenas está empezando, la que Exacto, mencionabas de exacto. padres deudores de la pensión Exacto. alimenticia, Entonces, apenas se acaba de hablar de ella. Claro, digo, sé que hay familias en las que ambos padres ya están tratando, padres y madres, ¿no?, de hacerlo distinto, pero sí, no es como que, bueno, pues ahora me pongo en huelga y se acabó, ¿no? ¿Por qué? Porque hay cosas que valoramos. Hay cosas que no son importantes y allí es donde está el acto de resistencia. Y justo Foucault habla de eso, esta fuerza de resistencia, ante todo acto de opresión, porque estas normas son opresivas. Siempre hay un acto de resistencia que va en la dirección contraria. Entonces, el acto de opresión lo que refleja es, todas y todes tendríamos que ser iguales, tendríamos que caber en esta misma horma. Y quien no quepa en la horma, híjole, se aguanta. Y ese aguantar no es lo mismo que resistir, ¿no? Estos actos de resistencia son estas sensaciones en las que no quepo, en las que siento que yo debería de poder sacar mi pie y usarlo distinto porque esta horma no me va. Y están basadas justamente en lo que nos hace sentir que valoramos. Yo valoro mi pie libre, yo valoro si me siento una mala mamá porque todas las cosas que se nos ponen a las mamás para ser buenas mamás, es que yo no quiero esa, a mí no me interesa que mis hijos estén siempre peinados de ladito y con gomina, a mí me interesa que juguemos, que riamos, ¿no? Y a lo mejor en el sector en el que estoy o en la escuela en la que están, eso está muy prohibido, ¿no? Entonces esos actos de resistencia en realidad son esos lugares, esas voces internas que me dicen, yo valoro esto y no lo que se supone que es la norma. Es como contracultural, es contraintuitivo a veces porque se supone que tenemos que hacer lo que nos dicen que es normal y que es bueno. Pero entonces es recuperar cómo prefiero vivir, cómo valoro vivir, no nada más cómo me da la gana, porque luego eso suena, entonces cada quien hace lo que le da la gana y esta sociedad no funciona. No es lo que le da la gana así de simple, es yo valoro tener un vínculo con mis hijos de determinada forma, yo valoro estos espacios que se disfrutan y que mis hijos disfrutan conmigo. Yo valoro a lo mejor tener una vida sana sin estarme persiguiendo por cuánto peso, ¿no? Sí valoro mi salud, pero valoro mi tranquilidad, valoro el poder comer sin que comer sea una persecución, poder sentirme bien sin que eso signifique que el doctor me va a regañar porque subí y bajé. Yo valoro, sí, es esa intuición interna de cosas valoradas por mí que me dan paz, no nada más lo que me da la gana, es una sensación de paz, de verdad, que se siente en la entraña, que dice, yo prefiero esto que me han dicho. Suena difícil y puede serlo, pero finalmente es como darse cuenta este cuestionamiento de ver, ¿y por qué todos tenemos que ser con esa horma? ¿De cuándo acá? ¿En qué momento dijeron eso? Si yo me vivo distinto y siento que esto sí va conmigo, ¿no? Es a escuchar esa otra cosa y, como decía Luis Beto, reconocer que esa norma es impuesta. Impuesta por un grupo de personas que no son un club que se reúne los viernes a conspirar, sino que son esas personas que por alguna razón llegaron a tener voz a partir de la academia, del poder económico, y que se les da una legitimidad por sobre todas las demás voces, ¿no? Que están a la vista, que tienen volumen en su voz. Entonces, cuestionar esas voces como únicas y verdaderas y reconocer que si algo no me va, es porque la norma está equivocada, no yo. Si algo me incomoda de estas normas o de esta sensación de fracaso en sí misma, es una evidencia de que lo que se pone como norma, como lo normal o lo deseable, no va para todo el mundo y por lo pronto no va para mí. Y como se relaciona con eso que estás contando, Leti, quiero contarte sobre una pregunta que nos hace Julio y tiene que ver con cómo navegar la sensación de fracaso personal que se vive después de una ruptura amorosa. Que creo que, a ver,
ahorita con estas últimas frases que nos decías, creo que me llevaron hacia allá, desde que tendríamos que vivir en pareja y muchas más cosas. ¿Cómo se navega eso? Es que sí, es cuestionar, es ese cuestionamiento constante, ¿no? Es saber, de verdad, el hecho de vivir en pareja desde los 25 hasta los 95, en la misma pareja, ¿es algo que tiene que ser para todo el mundo? ¿De dónde salió esa idea? ¿Quién la construyó? ¿En qué momento surgió que eso era lo deseable? Algo que sirve mucho es eso, poner en contexto esas ideas que nos hacen sentir que las estamos fallando, que estamos fracasando. Esas ideas además surgieron así como cuando el promedio de vida era como de 30 años. La tenían muy distinta. Como que vivir esa cantidad de años juntos suena más manejable. Eso no quiere decir que no haya parejas que sí lo consiguen y lo consiguen súper lindo, pero no aplica para todo el mundo. Y además no fue toda la vida, no existió siempre. También surgió esa idea de familia por una necesidad socioeconómica, cultural de cierta época, etcétera. O sea, poner en contexto, es decir, entonces tendría que acomodarse a fuerza para mí o no. Claro, porque yo lo vivo como muy de cerca, en la inmediatez. Es decir, yo puedo estar sintiendo estas ganas de, es que la persona de la que me enamoré y que hoy puedo decir que amo, pues tendría que ser la persona con la que esté siempre. Y si esta persona me está diciendo que ya no está aquí su felicidad, pues yo no lo estoy entendiendo porque hay una norma que me dijo que del enamoramiento siempre tendría que pasar al amor y que el amor, y lo digo entre comillas, tendría que ser suficiente para tener una relación y que además esa relación debería en la mayoría de los casos llevar a la reproducción o perpetuar la especie y todos estos discursos que se nos han dicho, y no necesariamente tendríamos que estar en pareja, no necesariamente tendríamos que estar con una sola pareja toda la vida, porque no funciona para todos, como Leti lo decía, pero de pronto creo que es importante como dar un paso atrás, ¿no? Y tratar de desde la calma poder cuestionar estos discursos, porque cuando estoy tan cerca de lo que estoy viviendo, pues no lo logro ver, porque es cierto que hay un proceso de separación que puede doler, es cierto que hay tristeza, que puede haber enojo, que puede haber frustración, y esas emociones pues iban a nublar mi juicio en ese momento. No va a ser para siempre, pero sí lo voy a estar viviendo y va a ser real. Y hay algo importante, cuando yo decido emprender una pareja y hacer una boda y hacer lo que socialmente, ¿no? Incluso si no es tanto la boda y demás, pero decido, ya voy a estar con esta persona para siempre, es porque hay un sueño de por medio. Es porque yo veo mi vida y me sueño como he visto que se sueñan y que se dan ese tipo de historias, ¿no? Las personas se casan y son felices para siempre. Yo quiero eso para mí. Yo valoro ser feliz para siempre, cualquier cosa que eso signifique, pero sí lo valoro. A lo mejor lo que toca es descifrar qué cosa es eso de ser feliz para siempre, cómo lo puedo conseguir, y si esto de vivir en pareja realmente está cumpliendo esa meta, ese deseo, ese sueño, o no. Y bueno, y regresamos como al contexto, ¿no? Con lo que dices, que estamos hoy en día vivimos en un lugar en donde todos los mensajes nos dicen que eso es un sinónimo de éxito y eso es lo que hay que hacer, y que de pronto, regreso al ejemplo de la horma, pero como que da mucha ansiedad si no quepo ahí, ¿no? Y entonces yo soy el problema y yo tengo un chorro que trabajar porque no quiero tener pareja, no lo logré. Claro. O porque no quiero, porque no también, no, o sea, pero es que si no quiero a lo mejor hay algo raro en mí, ¿no? Y creo que por un lado, y por otro lado pienso mucho en esto de si no dura para siempre, entonces se vive como fracaso la separación, y pues no sé, los vínculos duran lo que tienen que durar. O sea, porque además, cuando en esto que dices de este sueño de para siempre, además de descifrar qué quiero decir con para siempre, pienso tengo que hoy saber que yo no voy a ser la misma persona que soy hoy en 10 años. Y quien quiera que sea mi pareja o mis parejas, no van a ser las mismas personas tampoco. Y entonces está muy ambiciosa, o sea, se necesitaría como una bola de cristal, ¿no? O una arte más adivinador para decir sí. Más bien siempre digo lo mismo en cada oportunidad que tengo, pero va de decidir venir todos los días a ese vínculo. Sí. Y eso, con eso es, o sea, como que hoy aquí quiero estar, sí. Y empezar a quitar también las generalizaciones, ¿no? Porque eso es para siempre, seguro nos van a llevar a una sensación de fracaso. Eso y la muerte. Simplemente por el tema de, híjole, hoy no nos fue bien. ¿Qué tal si no va a ser para siempre? Sí. Y ese temor de no dar ese ancho del para siempre
ya empieza a meter veneno en la misma relación en un momento dado, ¿no? Y desde ese lugar me gustaría hacer esta pregunta que es muy puntual, que es como un buen ejemplo de lo que estás diciendo, de si hoy no nos fue bien, cómo lo descifro, ¿qué hace Noemí? Y nos dice, el ghosting, ¿no? Si ghostear o si te hacen ghosting es un fracaso, ¿y qué hacer si te vuelven a buscar porque necesitan algo? Y entonces me parece un buen ejemplo. ¿Cómo solemos como meter en las caracterizaciones del éxito y el fracaso algo tan grande, ¿no? Justo la norma hace eso. Tienes que caber todo bien, porque si no es como si fuera todo mal. Yo siempre les digo, es como tienes el granito en el arroz y ya todo el arroz se tira a la basura. ¿Pero por? ¿No? Claro. O sea, el poder, pero eso hace la cultura normalizante, esta idea de tienes que tener todo, palomita en todo, porque si hay un tache ya lo demás no cuenta como éxito. Esta generalización tan grande del éxito lleva a la generalización enorme del fracaso. Entonces, si alguien te hizo ghosting o te hizo alguna cosa, aunque sea terrible, no se trata de dar el ancho en responder perfectamente a eso, se trata de ¿qué quiero yo? ¿Qué me hace a mí sentir que voy bien con esta persona o que esto que me pide es algo que yo estoy dispuesta a dar? Es bien truculento porque también ahí me meto en, bueno, ¿qué debería yo estar dispuesta a dar? ¿Cuál es la norma de que yo como mujer linda, hermosa, generosa, debería de dar? Es difícil porque estas normas nos llegan por todos lados y nos ponen en todos lados un deber ser que nos persigue un poco. Pero el tema es ese, conectar con a dónde quiero yo llegar. Es decir, eso que hablábamos, yo quiero ser feliz en mi pareja y eso que significa el sueño para siempre, es un poco de lo que tú quieres es ser feliz. ¿Qué es ser feliz para ti? ¿Qué implica vivirte en el día a día, como dices, en el hoy, feliz? Pues esa cosa tan etérea no es después poder estar en paz conmigo, poder estar bien con las personas que me rodean, sentir que lo que voy haciendo me da satisfacción, etcétera. O sea, esas descripciones ya más a detalle de esas palabrotas en el día a día, en el hoy, un paso a la vez, son las que pueden llevar a decir, entonces finalmente esta pareja o esta persona que me pide tal, no es alguien a quien yo quiero responderle de X manera o de Y manera. ¿Qué es lo que yo valoro para mi vida? Poder llegar a esa desebrar toda la circunstancia y empezar a nombrar lo que yo valoro para mí, puede ser el camino que diga, ok, entonces elijo esto, aunque parezca que eso no me hace embonar allá. A lo mejor yo no quiero estar allá. Y te escucho y también pienso en que quizá hay una asociación también entre las emociones incómodas y el fracaso, como que si me siento enojada, triste, o siento dolor, lo asocio con una sensación de fracaso porque algo mal está pasando, porque también tenemos esta cultura, lo platicábamos en el episodio de cómo me vinculo con la felicidad, para que se metan y lo escuchen, de como que tenemos esta necesidad de siempre estar bien y que todo sea lindo, ¿no? Y de pronto también hacer esa diferenciación de no va a ser llano el camino y a veces va a ser doloroso e incómodo y es parte de vivir. O sea, como hay días más fáciles y días más difíciles y hay días más lindos y días menos lindos y está bien, ¿no? Y tiene que ver con esta necesidad social o esta idea social que se nos impone de todo el tiempo estar perfecto, todo el tiempo estar bien, todo tendría que ser uniforme. No, la vida no es así, ¿no? Y el no sentirme, el sentir dolor es parte de la vida, el sentir tristeza es parte de la vida, el evitar esas situaciones incómodas, molestas, negativas que se les llama. ¿Por qué negativas? No son bonitas, no son agradables, pero son parte de la vida. Venía yo escuchando un podcast sobre esto de lo que pasó con los rótulos en la ciudad, que los quitaron. Esa idea de que también está en las novelas distópicas y demás, de blanquearlo todo, dejarlo todo uniforme, y eso va a dar felicidad, da así como agobio, más bien, ¿no? La vida no es así. La vida es colores diferentes, modos diferentes, sensaciones diferentes. Y eso es el acto de resistencia. Ese reconocimiento de que la vida tiene esa diversidad. Y esa diversidad es lo que enriquece nuestro mundo, nuestra naturaleza, el universo mismo. Y a conectarnos con eso, en lugar de tratar de seguir esa norma social impuesta desde que la ciencia empezó a ser ciencia o antes, ¿no?
esa es la que nos permite, o creo yo que es el camino para empezar a, lo que tú preguntabas hace rato, a resistirnos ante esa imposición que nos somete a una cosa gris pareja para todo el mundo, que además para otros lo gris parejo es agradable, para mí no. Y ya la has contestado, Leti, en los últimos 3 minutos, pero de todos modos quiero que Emily sepa que leímos su pregunta y era justo qué hacer para que no duela tanto el fracaso. Y creo que acabas de dar una cátedra muy, muy bien estructurada de justo el sentido que tiene ese dolor y cómo puede ser un acto de resistencia, el reconocimiento de que ese dolor tiene un lugar. Y solo para asegurarme de que nadie se quede con una duda y que estemos incluyendo a todo el mundo, para ti que nos escuchas y que tal vez te quedaste con la duda de qué es esto del ghosting, si no habías escuchado el término, el ghosting es esta práctica que se ha hablado muy recientemente al respecto, en los últimos años, de tratar de terminar un vínculo intentando desaparecer. Es decir, sin cerrarlo con la comunicación que eso involucraría, sino tratando de desaparecer, aludiendo a la palabra fantasma en inglés, ghost. Y básicamente es esta persona que cuando estás ligando te contestaba todo el día los mensajes y luego te empieza a contestar cada 2 horas y luego cada 4 y luego cada 5 y cada vez menos palabras y luego solo el jaja. O de plano, un día deja de contestar por completo y parece que desapareció y la tierra le absorbió. Eso es el ghosting. Y pues nada, creo que es pues sí, una forma de no ser afectivamente responsable, pero es un tema en sí mismo que a lo mejor habrá que hacer en algún momento un episodio al respecto. Yo lo que me quedé pensando es qué valiosa esta perspectiva que nos das, Leti, de pensar que tú no le debes a nadie el tener la respuesta perfecta y tener toda la calma y tener la entereza para contestar desde el amor siempre. Pues a lo mejor no, a lo mejor sí te enojaste. Y a lo mejor desde el enojo, lo más cuidadoso para mí es no contestar el mensaje que la persona que me gustó hace 6 meses me está mandando, pues se vale que yo me cuide, ¿no? Como no le debo a nadie este estereotipo de la estabilidad. Y algo que me parece importante en este punto es eso, yo lo trabajo todo el tiempo. Yo no estoy a cargo de cambiar a las otras personas, no hay nada que yo, no porque esté mal cambiar a las otras personas, no se puede, no está en mis manos. Yo puedo estar a cargo de mí, yo me hago cargo de mí, de mis respuestas, de mis reacciones, de mis decisiones. Puedo pedirte, puedo decirte, pero por más que te pida y te diga, no garantiza nada, ¿no? Y ya es suficiente trabajo. Encargarme de mí, bueno, no es cualquier cosa. Pero sí, me encanta lo que dices, Leti, porque en el momento que hago clic con eso y entonces decía, yo estoy aquí echando todos los comerciales de todos los episodios, pero lo ponía Dalia en el episodio de cómo me vinculo con mis hijas, lo ponía en términos de creadores, pero cuando pongo el reflector en mí, también eso me va a permitir colocarme en otro lugar en el mundo, ¿no? Como la forma en cómo me voy a plantar, la forma en cómo me voy a vincular, va a ser muy diferente porque en el momento que yo entiendo que yo no soy responsable de, bueno, más bien yo no puedo controlar las acciones de las otras personas, pero sí puedo controlar o observar lo que a mí me acontece y tomar decisiones con respecto a mí, va a hacer que me coloque distinto y quizá también mi vínculo con esta sensación de fracaso va a cambiar, porque voy a poder empezar a discernir entre qué está en mis manos y qué no está en mis manos, ¿no? ¿Qué se supone que debería de hacer según el parámetro de que a lo mejor yo también abracé ese parámetro, yo lo creí, yo pensé que es lo que me iba a llevar al lugar que quiero y poder decir, pues hoy me doy cuenta que no, que ese parámetro de para toda la vida, pues no me coincide hoy y no me lleva a ese lugar que a mí me da paz hoy, ¿no? Y Miguel acaba de entrar a decirnos que nos quedan 5 minutos, pero me lleva a esta reflexión para ir cerrando, Leti, de esto que estamos platicando, de decir, y también creo que vale la pena observar ¿cómo sumo yo a la sensación de fracaso de las demás personas? Es decir, si la sensación de fracaso tiene mucho que ver con el contexto y tiene mucho que ver con este lugar, ¿no? Y ciertas creencias que han sido impuestas y establecidas, también vale la pena no solo preocuparme por mi propia sensación de fracaso, sino contemplar por un momento cómo contribuyo yo desde donde me toca vivir a experiencias de sensación de fracaso de personas cercanas o no cercanas, pero que me vinculo una o muchas veces con ellas en mi cotidiano. Creo que ahí hay algo también que es bien importante no dejar pasar. Claro, y que tiene que ver con cuestionar la norma. Tiene que ver con, bueno, esto es para mí, no sé si sea para ti.
cuestionar el hecho de que si esto es bueno para mí, porque además ya lo probé, me sirvió, soy feliz con eso, lo que sea, eso no tiene que embonarte a ti. Eso es creo que el principal punto. Eso me ayuda a mí, te ayuda a ti. Claro. ¿No? Porque no hay una horma para todo el mundo. El reconocimiento de que no hay una horma para todo el mundo. Y no, entonces es de, ay, ¿cómo es posible que traigas esos tenis en lugar de estos tenis? ¿No? Desde ahí empieza. Claro, y creo que sí hay una gran oportunidad de encontrar mi definición de éxito, de felicidad, de bienestar, cuando me estoy poniendo más atención a mí que a la vigilancia de las otras personas. O sea, creo que en esta metáfora del zapato que Rina nos regaló y que ya utilizamos todo el episodio, pues claro que si yo ando con la incomodidad de los zapatos 3 tallas menos, pues ando viendo que todo el mundo también los traiga, porque si a mí me está doliendo, mínimo que nos duela a todos, ¿no? Y que esto sea parejo, porque hay que pesar. Sí. Y entonces, si en lugar de estar viendo los zapatos y de replicando los discursos que pueden ser violentos, discriminatorios, de cómo debería de verse la gente y cómo debería comportarse y cuáles deberían ser sus objetivos, pues a lo mejor le pongo atención a mi cuerpo y me doy cuenta que los zapatos no son para mí, y empiezo a conocer que se vale que a la edad que tenga, se vale no saber, se vale que no me lo pregunté antes, y que siempre es un buen momento para empezarme a preguntar sí que me gusta, dónde está mi bienestar, cómo se ve mi bienestar. Y sobre todo, y hablando de esto, como de este concepto de bienestar, desde mi propia perspectiva, pienso en el ejemplo del zapato, en que también qué provoca en mi persona tener un zapato 3 tallas más chica, porque entonces o a lo mejor voy a salir menos, o voy a intentar caminar menos, porque duele un montón y mejor me siento, y entonces puedo manejar el zapato mejor, o voy a estar de muy mal humor o muy violenta porque me siento pues muy incómoda y con mucho dolor. O sea, como que también hay como es un efecto dominó que desencadena una serie de cosas que quizá tengan, encuentren este camino de encontrar estos actos de resistencia para lograr lo que dice Luis, de decir, bueno, pues me lo voy a cuestionar, ¿no? O sea, como que es una sucesión de reflexiones, acontecimientos y trabajo para poder decir, ¿qué tal que me quito el zapato? ¿No? Y a mí lo mío son las sandalias. Pues sí. A lo mejor me encuentro con que más personas también se habían querido quitar el zapato, no lo habían nombrado. Claro. ¿No? Y eso creo que se puede traducir en un montón de cosas, pues. O sea, así vivimos cuando nos relacionamos con las dietas, así vivimos los hombres cuando queremos seguir un estereotipo de la masculinidad hegemónica y desde el poder, así lo viven las mujeres con las múltiples violencias que atraviesan sus cuerpos y sus trayectorias de vida. Es decir, sí hay personas que a lo mejor, yo me he encontrado con muchos hombres que resulta que sí quieren hablar de sus emociones, y entonces como que rompemos ese pacto de vamos a reprimir todo y sacarlo con golpes hacia otras personas o hacia las paredes, pues podemos hablarlo y podemos procesarlo, ¿no? Y creo que hay un montón de ejemplos de cómo podemos hacer comunidad incluso desde ese lugar de las resistencias y desde este lugar de quienes decidimos que el fracaso ya no va a tener la misma definición en nuestra vida, creo. Y hay una cosita, el tema del bienestar que mencionas, esa es una guía, eso que valoro, lo que yo llamo, esa sensación de bienestar. A veces hay en la cultura una idea de que ese bienestar es como egoísmo. No, yo no quiero ser egoísta y nada más sentirme bien, pero si lo vemos bien, lo que nos da bienestar tiene que ver con que lo que nos tiene bien con las personas alrededor también. Sí nos da bienestar estar con personas que también están en bienestar. El bienestar no se da con yo estar bien y que todo el mundo esté alrededor sufriendo. Eso no tiene sentido. Entonces, conectar con ese bienestar, cuestionar esa idea de egoísmo en el bienestar y buscar eso que me lleva a ese lugar, esa es la, yo diría, antítesis de la sensación de fracaso, ¿no? Ya no hay más que agregar. Es que no se puede decir nada después de algo tan contundente y tan inteligente, no se puede decir nada. Pero además tenemos a Miguel mirándonos muy fijamente para contarnos los minutos, así que vamos con las tradiciones de cierre de este episodio, y es preguntarte, Leti, una recomendación de cualquier tipo de contenido que pues quien nos ha escuchado hoy pueda consultar para seguir aprendiendo, conversando y discutiendo este tema. Pues estuve pensando en eso. Bueno, tenemos un artículo, es un artículo medio académico, pero no es académico pesado, que habla de justamente poniendo el ojo en la normalidad, en la normalización, y después te paso el dato en la página de Grupo Terapia Narrativa Coyoacán, lo tenemos traducido al español, y tiene unos dibujos muy lindos de pajaritos que son muy ejemplifican muy bien todo esto. Ese es uno como más
técnico quizá, pero también hay muchos cuentos. Se me vino a la mente un cuento de Isol que se llama Secreto de Familia, que justo cuestiona una niña que de pronto despierta, todas las mañanas despertaba y su mamá siempre estaba perfectamente peinada, y un día se levanta más temprano ella o más tarde su mamá, no sé, y la ve y su mamá es un oso. No es cierto, es un puercoespín porque tiene los pelos así. Y se empieza a angustiar terriblemente porque todo mundo en la vida, nadie es puercoespín, ¿no? Y bueno, el cuento va contando que no es así propiamente, pero justo es esta idea de qué cosa es la norma, ¿no? Y pensaba en películas como Juno, es una película de los 90s que hace todo, pues para ciertos estándares la chica hace todo mal. Y sin embargo, ella sigue por lo que a ella le da un bienestar y termina, podríamos decir entre comillas, bien, ¿no? Esa película también me vino. Y debe haber muchas cosas que las personas estén recordando a la hora que hemos estado platicando de estos lugares en los que la norma no da y los actos de resistencia suceden y llevan a mejores puertos, ¿no? Muchas gracias, Leti, por tus recomendaciones que se van a convertir en un post que vamos a poner en nuestras redes sociales, en Instagram @vinculario. Ahí podrás consultar todos los contenidos que Leti ha recomendado hoy. Y Rina, despídenos. Leti, si alguien que nos escucha te quiere seguir, quiere saber más de ti, quiere contactarte, ¿dónde te puede buscar? Bueno, en redes sociales, sobre todo estoy en el grupo Microtramas. Ese es un grupo nuevo que estamos creando en Instagram y en Facebook. Estoy también como parte del grupo Terapia Narrativa Coyoacán, que llevamos ya muchos años siendo parte de este grupo, desde sus inicios hace casi 18 años, 19. También estoy en Instagram y Twitter, no, Twitter no estoy, en Instagram y en Facebook, como LETAUM, LETAUM, ¿no? Muchísimas gracias y gracias a Miguel y a Raúl que nos acompañaron aquí esta mañana en Vinculario, y gracias de veras por esta conversación, Leti, que nada, se pasó como agua. Sí, fue un espacio muy rico y muy enriquecedor, y gracias a ti por escucharnos y por recomendarnos. Ya sabes, si quieres contactarnos, búscanos en @vinculario en Instagram, mándanos un mensaje directo, nos puedes mandar un mail a vinculariomx@gmail.com, y no te pierdas la barra de programación de Radio 13 Digital, que siempre es una programación muy hecha con mucho amor y pues desde un lugar que busca sumar a la experiencia de las personas. Así que gracias por escucharnos y nos vemos la próxima semana. Desde cualquier dispositivo y en cualquier plataforma, recibe las notificaciones de Radio 13 Digital. Venos y escúchanos en Facebook, YouTube y Dailymotion de Radio 13 Digital. Dale me gusta a nuestro perfil, síganos y activa las notificaciones de las publicaciones y video para que te lleguen las alertas de los programas que están al aire. Escucha nuestro podcast en Spotify, Amazon Music, Apple Music y Deezer. Síguenos en YouTube. Búscanos como Radio 13 Digital. Suscríbete a nuestro canal y activa la campana para que te lleguen las notificaciones de todo nuestro contenido. Visita nuestra página web www.radio13.mx. Radio 13 Digital, programación consciente.